Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular será el encargado tanto de la dirección artística como de la organización y coordinación general de esta nueva edición del Festival de Música Antigua de Gijón. Los contenidos del Festival de Música Antigua de 2016 mantendrán un equilibrio entre la programación de conciertos y la organización de cursos y talleres relacionados con estos repertorios, contando tanto con figuras de relieve internacional como de relieve nacional. Además, también fomenta distintos tipos de iniciativa en torno a obras, instrumentos históricos, danzas antiguas, organología, lutería, investigación musicológica, aplicaciones musicoterapéuticas, así como otras líneas de acción, entre las que destaca la organización del Concurso Internacional de Música Antigua, un evento único en el panorama nacional dentro de este ámbito. Este festival se organiza desde el Departamento de Promoción de las Artes de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, con la colaboración del Teatro Jovellanos y el patrocinio de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y del Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. A todos ellos les manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento por hacer posible, una vez más, este festival tan importante para la programación del Verano Cultural Atlántico, una marca que hemos acuñado en Gijón Xixón para invitar a todos y a todas a disfrutar de la cultura de nuestra ciudad. Muchas gracias. Se presentan bastantes novedades. Yo me voy a centrar un poquito en lo que es el paquete didáctico y lo que son sobre todo los cursos, ¿no? Porque creo que uno de los pasos fundamentales que hemos propuesto este año, con un cierto riesgo, es el intentar acercar los distintos niveles formativos a un público no exclusivamente especializado. La música antigua normalmente suele asociarse pues con una especialidad dentro del Conservatorio Superior, normalmente, y sobre todo el tipo de cursos que nosotros ofertamos dentro del festival y dentro de la academia que mencionaba anteriormente, pues tiene más que ver con estudiantes de música que están cursando esta especialidad, o bien músicos profesionales que ya están versados dentro de este ámbito y que quieren tener un contacto directo o recibir clases magistrales de algunos instrumentistas y profesores destacados. Otro de los grandes cambios que hemos hecho ha sido intentar ofertar un paquete concreto a público infantil de entre 6 y 12 años. Esto lleva el nombre de Peque Festival Antiguo, que de alguna manera ya prepara un poco el público destinatario. Y en el Peque Festival Antiguo lo que se trata es de tener un primer acercamiento tanto a los instrumentos, en este caso a través de la vihuela, a la construcción de instrumentos con elementos de reciclaje y a la danza también. Para ello también hemos contado con distintos profesionales. Otra de las actividades que se ha ido consolidando a lo largo de 5 años, que es el Concurso Internacional de Música Antigua. En este caso, las modalidades siempre van variando a lo largo de las convocatorias y en este caso hemos pensado que los dúos, las formaciones a dúo, podía ser algo que tuviese un interés tanto en cuanto a la respuesta de formaciones como también el interés para el público que pudiese venir a los pases públicos que tiene este concurso. Tenemos un curso de canto histórico con Carlos Mena que se ha cerrado también, que ha tenido muchísima aceptación. Tendremos también clases magistrales con Amandine Beller, que es profesora en la Escola Cantorum Basiliensis, una de las más prestigiosas. Ana Fontana, que es clavecinista y continuista del grupo que estará en el concierto inaugural, Gil Incogniti. Y además también me gustaría destacar la presencia de Enrique Solinís, que es uno de los guitarristas barrocos quizás más reputados hoy día, de mayor prestigio nacional. Está tocando con Jordi Sabal, con distintas formaciones, y con el que vamos a hacer un taller de improvisación en la música antigua, con lo cual aquí ya veis que transversalmente estamos un poco también recogiendo otras líneas de trabajo, como son los talleres de improvisación, pero aplicándolo en la música antigua. La 19ª edición de este festival, que afortunadamente los que trabajamos en el taller de músicos en el departamento de promoción de las artes de esta casa, pues hemos contado con el
gran aprendizaje que supone durante 18 años haber estado dirigidos y apoyados en personalidades tan importantes como Carlos González Marcos, por supuesto, el creador, la idea detrás de y la fuerza y el conocimiento detrás de la creación de este festival, y su director durante los 14 primeras ediciones, Aarón Zapico, que también nos acompañó durante 2 años, mientras sus tareas y responsabilidades dentro del panorama de la música antigua se lo permitieron, y los 2 últimos años también tuvimos el inestimable apoyo y dirección de Manuel Paz. De todos ellos hemos venido aprendiendo, todos ellos nos han ido dando su conocimiento, su criterio y su pasión, también contagiándonos su pasión por este estilo musical. Hace un bloque de 11 conciertos públicos de variados estilos dentro del ámbito de la música antigua, con apuestas novedosas, y que consideramos, a nuestro criterio, que mantienen el nivel de calidad, originalidad y la apuesta no solamente de la creación de públicos, ¿no?, sino del mantenimiento del interés, tener la oportunidad en nuestra ciudad de seguir teniendo lo mejor de lo mejor, con un presupuesto reducido, pero al mayor nivel que se puede conseguir hoy en día en